SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego y de los mundiales también. Todos los que me estáis escuchando sabéis, sin excepción, que México 86 fue el mundial de Maradona, pero de Diego lo hemos contado casi todo ya, y más de ese mundial 86 en el que estuvo directamente impresionante. Como dicen Guardiola y también Óscar Cano y tantos entrenadores, el propio Ancelotti, el fútbol es de los futbolistas, pero los entrenadores también influyen, y mucho. Hoy le damos la vuelta a la historia para contar qué hizo el Doc, qué hizo Bilardo para que Argentina fuera campeona del mundo por segunda vez. Y recordaremos la magnífica tarde de fútbol de butragueño en Querétaro. Lo haremos con Alberto Cosín, también con Javi Roldán, y llamaremos a Eloy Olaya, uno de los protagonistas de aquella selección de Muñoz en el 86. Hoy recordamos México 86 en Play Fútbol. Arrancamos este segundo episodio de Play Fútbol dedicado a la historia de los mundiales. Vamos a recordar México 86 y lo vamos a hacer de la mano de Vicente Muglia porque, bueno, Argentina fue campeona del mundo y Vicente es referente en absolutamente todo lo que haga, y para hablar de aquella Argentina de Maradona pues todavía más si cabe. Y me escucha ya mi compañero y amigo Vicente Muglia. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pues con muchas ganas de hablar de este mundial contigo, desde esa óptica diferente. Hablaremos también de Maradona porque es imposible no hablar de Diego Armando Maradona en ese mundial 86, pero hablar un poco más del contexto, de todo lo que envolvía a esa selección que, hay que decirlo, Vicente, se clasificó al límite. Pero me interesa primero de todo, ¿cómo la viviste tú? Tú eras, supongo, muy pequeño en aquel momento, pero no sé si fue una de las cosas que acabó de desatar tu pasión por este deporte. Sí, sin dudas. Fue mi primer mundial que recuerdo con nitidez. Tenía 9 años y la verdad es que, bueno, sellé a partir de ahí mi amor eterno por Diego Maradona, ¿no? Sí, que es normal que sea así. Te decía, Vicente, Argentina clasificada al límite con un gol en el tramo final del último partido contra Perú, si no me equivoco, y ese mismo día Bilardo dice que él vio ese día que Argentina estaba preparada para ser campeona del mundo. Sí, creo que lo vio él nada más en ese momento, porque fue una clasificación muy agónica. Yo recuerdo que estaba mirando el partido en mi casa con mi papá y veía la desesperación y los nervios de mi papá. Yo tenía 8 años, mucho no entendía, simplemente sabía que si Argentina perdía ese partido frente a Perú se quedaba afuera del Mundial, y llevó esa última pelota a centro cruzado, el gran Pasarela que baja esa pelota con el pecho y el remate cruzado, la pelota pega en el palo, va rodando por la línea y después Ricardo Gareca la termina empujando. Fue el 2-2 final con Perú. Con ese empate la selección logró la clasificación. Una selección que, recordamos, muy cuestionada y con un entrenador muy cuestionado, que más allá de haber logrado la clasificación, en ese momento las crónicas de la época cuentan que no estaba garantizada la permanencia de Carlos Bilardo en el cargo de entrenador para el Mundial de México. Se ha entendido perfectamente lo que nos estaba contando Vicente Muglia, pero bueno, el oyente de Play Fútbol merece un sonido top, un sonido lo mejor posible. Estamos volviendo a llamar a Vicente. Mira, me dicen que ya lo tenemos. Vicente, sigues por ahí, ¿verdad? Estoy acá, sí. Sí. Se ha entendido perfecto, pero así se te va a entender todavía mucho mejor. Es bastante fuerte lo que está contando Vicente Muglia. Al final nos dibuja una situación en la que el entrenador que acaba siendo campeón del mundo no tenía su puesto garantizado antes de arrancar
por la mala praxis, por el mal juego del equipo, un equipo en el que ni siquiera con Maradona acababan de funcionar las cosas. Empieza el Mundial y llega el tema del cambio de sistema. Me lo has explicado fuera de antena, Vicente, pero creo que es interesante que se lo podamos explicar también a la gente que seguramente ha visto resúmenes de los Mundiales, incluso los partidos enteros, pero no haya reparado en que hubo un cambio de sistema importante y que tuvo su peso, evidentemente. Sí, porque aquella selección de Bilardo arranca el Mundial, partido frente a Corea, victoria por 3-1, con una línea de 4 atrás, en el fondo, 4 defensores, un esquema más tradicional, digamos, tenía esa selección, aunque también es cierto que ya en algunos partidos amistosos previos en la gira, antes de ir a México, había probado esa línea de 3 marcadores centrales y 2 especies de laterales volantes, como los bautizó Bilardo, aquellos futbolistas que iban por cada una de las bandas. Pero bueno, arranca con el sistema tradicional, una línea de 4 con Néstor Clausen como lateral derecho y Oscar Garré como lateral izquierdo, ambos titulares de equipos importantes del fútbol argentino en aquella época, porque eran equipos protagonistas como Independiente y Ferrocarril Oeste, y una dupla central que los titulares iban a ser originalmente Daniel Passarella con Oscar Ruggeri, pero Passarella sufre una intoxicación antes del primer partido frente a Corea y es reemplazado por José Luis Brown, el Tata Brown, que terminaría jugando durante toda esa Copa del Mundo, ¿no? Entonces arranca con esa línea de 4, pero ¿qué fue lo que sucedió luego de los 2 primeros partidos? Ninguno de los 2 laterales mostró un buen rendimiento, más allá de que la selección había logrado un buen triunfo frente a Corea en el primer partido y luego en el segundo frente a Italia, la campeona vigente, logra un empate haciendo un muy buen partido. Pero claro, Clausen no se aclimata a la altura de México, sufría problemas relacionados con su falta de adaptación. Garré no había rendido, no había cumplido con las expectativas que tenía Bilardo, entonces ahí es donde el entrenador decide modificar e ir al sistema de un líbero, 2 stoppers y 2 laterales volantes. Y se produce una situación que es bastante curiosa. Él pasa a jugar 3-5-2 y Bilardo siempre ha dicho que él fue el creador de este sistema. Incluso llegó a poner un anuncio en el periódico, él mismo lo explica, pagado de su bolsillo. Vamos a escuchar el audio, Vicente, si te parece, en el que explica cómo funcionó aquel tema. Cuesta que en tu país te diga, este tipo hizo esto, cuesta. Creador del sistema 352, como decía en la pizarra, no te lo dice. Entonces, ¿qué hice un día? Puse un aviso en un periódico, puse un aviso. Dije, puse un aviso, le mando el aviso, acá puse el aviso, y entonces ve qué dice. Carlos Bilardo, creador del sistema 352. Dice Carlos Salvador Bilardo, creador del sistema táctico. Escucha, 352. Si está enojado y no lo quieren poner, lo pongo yo. Y el aviso me salió 1.020 pesos. La tarifa está, la tarifa del aviso. Va incluso Vicente con la factura y lleva la factura a la televisión. El dominio de la escena de Bilardo era una cosa de locos, ¿eh? Sí, increíble. Lo que sucede con ese sistema es que la gran diferencia estaba puesta en cuáles eran las características de esos laterales volantes, esos futbolistas que jugaban por las bandas. Porque nosotros ya habíamos visto en el mundo del fútbol, en la historia del fútbol, el líbero y los stoppers, pero generalmente se hablaba de una línea de 5, ¿no? Porque había 2 jugadores que ocupaban las bandas que eran por naturaleza marcadores laterales, ¿sí? Como decíamos en la Argentina en los 80, marcadores de punta, ¿no? Y lo que sucede, el cambio sustancial, es que cuando salen Clausen y Garré, son reemplazados por 2 mediocampistas, por Claudio Giusti, el gringo Giusti, que era un volante derecho, lo que sería en el fútbol actual un interior derecho, y Julio Jorge Olarticoechea, el vasco Olarticoechea, que jugaba también como volante central o como
interior izquierdo. Entonces ellos dos se encargan de ocupar las bandas e ingresa al equipo José Luis Cuchufo como segundo stopper junto con Oscar Ruggeri y queda José Luis Brown como líbero de esa defensa. Es que es el propio Bilardo el que le da muchísima importancia a esos jugadores de banda, porque es lo que dice Vicente, al final son centrocampistas puestos en la banda, de hecho a Justi lo pone a pierna cambiada, lo pone en la izquierda siendo él diestro. Vamos a escuchar cómo lo explicaba también Bilardo esa modificación a nivel táctico que probó el Doc en el 86. ¿Qué pasó después? Después dijimos, bueno, vamos a jugar con un líbero, vamos a jugar con dos stoppers, 3 defensores y 2 mediocampistas laterales. Estos, en una época, se llaman carrileros, le dice. A mí no me gusta, ¿viste? Porque el carrilero parece que está en la autopista, cuide su carril. Sí, claro. Van y vienen por el carril. Carrilero viene de España, ¿eh? Ahí fue, sí, ahí fue donde tuve el lío ya, en 90 y pico, 93, 94. Digo, pobre muchacho de decir carrilero. Y si quiere venir acá, le hacemos la multa, ¿no? Entonces, una desviación de la autopista. Claro, estos son los laterales, yo decía antes volantes. Laterales, volante. Justi es un mediocampista lateral. Por ejemplo, Brasil, el otro día dijimos con Alemania, se juega en la final, sale campeón, pero sale campeón con hombres que juegan con Cafú, con Roberto Carlos. Los nuestros, lo que buscamos de los nuestros es que rompan esto y hagan este juego. Y hagan esto, los dos. Cuando dice hagan esto, cuando dice hagan este juego, está marcando en una pizarra el juego interior, el juego hacia adentro de los carrileros, Vicente, que es la gran modificación o el gran cambio. Y es muy gráfico el ejemplo que pone. No, nada que ver un Cafú, un Roberto Carlos con los teóricos carrileros, los volantes laterales que dice Bilardo que utilizó en el 86. Claro, es que sería mal empleada la palabra carrilero para definir tanto a Justi como a Articochea, porque eran futbolistas que no generaban la amplitud por las bandas, ni profundizaban, ni llegaban al fondo para los centros. Esa selección argentina profundizó, digamos, el juego interno, el juego interior. Tenía un volante de mucha calidad, de muy buen primer pase, como el Checho Batista, como volante central, que en aquella época era una época donde predominaban los volantes más aguerridos, más físicos, y el Checho Batista, con su parsimonia, con su cierta lentitud de desplazamientos desde lo físico, era un futbolista muy veloz mentalmente para jugar de primera, para jugar a un toque, porque tenía la capacidad técnica y la calidad para hacerlo. Y ahí es donde se encontraban en ese juego interno, bueno, el negro Enrique por la derecha, Jorge Burruchaga más recostado sobre la izquierda, y arriba, bueno, el genio único de Maradona con Jorge Valdano, que también desde lo táctico fue un valor muy importante en la selección en aquel Mundial. Era un futbolista capaz de fijar y sobre todo que le daba una profundidad. Esos desmarques con aquella zancada de Valdano eran la bomba. Te voy a hacer 2 preguntas de Maradona. La primera, desde este sistema que acabas de dibujar, en el que siempre había un sostén, porque los carrileros, los volantes laterales se soltaban por dentro, incluso llegaban muchísimo a zona de remate, y hay un vídeo en el que Bilardo les dice que no hay ningún problema porque Batista y compañía les van a hacer las coberturas, y en ese sentido que no tengan ningún problema porque son los jugadores más dinámicos, con más fuerza también a la hora de llegar. Eso lo quiere aprovechar Bilardo y lo hace muy bien. Hay muchos goles, o hay goles en esa Copa del Mundo, por ejemplo el gol de Maradona contra Italia es una acción en diagonal de Justi hacia adentro y acaba batiendo Maradona a Italia. Bueno, la gente igual no lo tiene en la cabeza, que lo busque en internet porque es así. Pero sobre Maradona, ¿cómo crees que le afectó este sistema? Si crees que le vino muy bien, o simplemente crees que, porque es que en los primeros partidos Maradona ya es la bomba, o sea, se pone a dar asistencias sin parar, o sea, el mundial entero de Maradona, sea con el sistema que sea, fue absolutamente de locos, Vicente. Sí, Maradona fue el hombre orquesta porque hizo todo en ese mundial y todo bien. Asistió, generó juego, hizo goles, apareció en los momentos claves. Yo, al menos en lo que se refiere a mi experiencia personal, desde el Mundial 86 a la fecha, no he visto una actuación individual semejante, ¿no? A lo que fue Maradona en el 86. Es cuestión de ver los videos
de aquellos partidos para tomar dimensión de lo que ha sido el juego determinante, tan decisivo de Maradona en cada uno de los partidos. Incluso en la final, donde muchos dicen que tuvo una final discreta, que yo discrepo con eso, porque si hablamos de final discreta y vemos la asistencia que le da Burruchaga para el gol decisivo, bueno, ya esa asistencia ya vale para hablar de una gran actuación. Pero bueno, al margen de subjetividades, Maradona llega a ese mundial muy bien preparado, para mí, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, en su pico máximo de su carrera, y tiene un planteo táctico que creo que lo termina favoreciendo, porque tenía futbolistas que se desmarcaban, futbolistas que fijaban, futbolistas que apoyaban al juego asociativo, al toque corto, que lo encontraban en lugares aptos para que él pudiera desequilibrar. Entonces me parece que todo fluyó de una manera que es increíble, porque uno observa la etapa de Carlos Bilardo al frente de la selección desde el año 83 en el que asume hasta el año 90, después de la final con Alemania en Italia, cuando deja la selección, y su ciclo al frente de la selección tuvo 7 partidos, diría casi espectaculares, de muy buenos espectaculares, y fueron en el Mundial de México 86, es decir, alcanzó su máximo nivel en la Copa del Mundo. Ni antes ni después esa selección pudo repetir el rendimiento que tuvo en aquellos 7 partidos. Por eso a veces cuando uno habla de favoritismos para el Mundial, de candidaturas, y uno dice, bueno, tal selección no llega bien, yo, después de la experiencia del 86, soy muy precavido en eso, porque hay 7 partidos en los que puede pasar cualquier cosa, y la mejor demostración fue esa selección argentina del 86. Luego es cada futbolista como lo interprete, pero está lleno también el Mundial de acciones en las que por esa acción, esa movilidad interior que proponía Bilardo, muchas veces las bandas quedan despobladas, no hay nadie que marcar en las bandas para los rivales y se genera un hueco ahí. Muchas veces Maradona lo interpretaba yendo a la banda y haciendo grandes jugadas por fuera, ya siendo en la derecha un poco ahí a pie cambiado, o incluso también en la izquierda. Sí, de hecho, Bruno, el partido con Bulgaria, el 2-0 de la primera fase, el segundo gol es un desborde de Maradona pegado a la banda izquierda, sí. Desborda, puede sacarse a su marcador de encima y envía un centro preciso y perfecto para el cabezazo ingresando por el segundo palo de Burruchaga para el 2-0 frente a Bulgaria en aquel partido. O lo mismo sus escapadas y sus corridas sobre la banda, tirado a cualquiera banda, a la izquierda, a la derecha, porque él tenía, dentro de ese sistema táctico, tenía una total libertad para moverse. En el partido frente a Uruguay, encarando por izquierda, encarando por derecha, libertad absoluta, y eso lo facilitaba, que había un equipo detrás que funcionó muy bien. Y lo más sorprendente es que ese equipo se formó sobre la marcha, porque está clarísimo, viendo los primeros 2-3 partidos, cómo esa selección tácticamente había arrancado jugando a otra cosa. Fue el mundial del giro de Bilardo, del volantazo del Doc, claramente. Como siempre te digo, Vicente, ha sido un placer charlar de fútbol contigo, además de un mundial que tienes tan marcado a fuego, así que nada, espero saludarte pronto en otra ocasión. Un abrazo y hasta la próxima. No, por favor, Bruno, como siempre te digo, a disposición para hablar de fútbol. Para mí, un placer siempre poder charlar contigo, así que un abrazo grande. Play Fútbol. La campeona fue Argentina, pero el mundial tuvo muchísimas más cosas interesantes. Y nos hemos querido adentrarnos un poquito más en aquella tarde en Querétaro, tarde calurosa en el estadio de la Corregidora, el día en el que Butragueño hizo absoluta historia. Le ganaron un equipo como Dinamarca, luego hablaremos con Eloy Olaya, uno de los protagonistas de esa selección española de Miguel Muñoz, y día en el que fue evidentemente protagonista el butragueño. Hemos querido compartir la charla como hacemos siempre con Javi Roldán, que anda ya por ahí. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bruno, muy bien, ¿qué tal? Con muchas ganas de hablar de fútbol contigo. Hombre, a ti te pilló un poquito, igual que a mí, no te lo voy a negar. O sea, yo del Mundial 86, en directo al menos, no tengo ningún tipo de recuerdo, vaya.
No, yo tampoco, pero bendito Futbalia, ¿no? Correcto, sí. Gracias a Futbalia podemos hacer muchas cosas. Y hemos querido invitar también a Alberto Cosín. Alberto ha escrito delanteras míticas, fútbol francés, también grandes equipos de los mundiales. Ha escrito libros que creo que son muy, muy recomendables. Yo me he leído delanteras míticas y me parece un librazo directamente. Es colaborador también de La Galerna y es uno de los representantes también del libro fútbol en España. Además, seguirle en Twitter lo recomiendo mucho porque a los que somos un poco o medio puretillas ya, al menos, que todavía no he cumplido los 40 y quiero ahí mantener un poquito el espíritu joven, pero los que somos medio puretillas, mola mucho leerle porque publica cosas, referencias a nivel de prensa y demás de hace mucho tiempo y es muy interesante leerle. Y nos encanta que nos acompañe en esta charla. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bruno, hola Javi, ¿qué tal a los dos? No quiero revelar tu edad, pero ¿tú te acuerdas de algo de ese mundial? Yo entiendo que no, por la pinta que tienes, vaya. Tenía 8 meses. Por eso te digo. Soy del 85, o sea Sí. que mis recuerdos son las cintas en VHS que salían de época, de interview, de resumen de los mundiales, que comentaba Joaquín Prat, pues empecé a verlas con 4 o 5 años y el último mundial que estaba en la cinta era el del 86 y bueno, ahí empecé a conocer lo que fue aquel mundial. Un mundial al que España se había clasificado no sin esfuerzo. En el debut en el Mundial de México perdió contra Brasil, luego 2 victorias, Irlanda del Norte y Argelia. La verdad es que era un buen equipo, un gran equipo, la selección española que había llegado a la final de la Eurocopa 2 años antes, aunque se había cambiado bastante el equipo. Pero hay que decirlo claramente, no era favorito ante unos daneses que tenían, Javi, un auténtico equipazo. Sí, Dinamarca fue su primer mundial, pero sin embargo podemos afirmar, mucha gente así lo piensa, que es la mejor generación de futbolistas daneses de la historia, ¿no? Más que la de que llegaría a ser campeona de Europa en el 92. No habían estado, ya digo, los mundiales, sí habían estado en la Eurocopa previa, eliminados precisamente por España, y aquí habían hecho un inicio del mundial excelente, haciéndole 6 goles, un 6-1 a Uruguay, que era vigente campeona de América, y habían hecho una primera fase buenísima, todos los halagos, por ejemplo, de Menotti, que escribía artículos en la época, en el Mundial, ¿no? Y un equipo potentísimo con jugadores de mucho nivel, como el Kjær Larsen, ¿no? Que había sido un goleador incansable, había sido bota de balón de plata y balón de bronce, como Michael Laudrup, conocidísimo, ¿no? Un equipo que llegaba haciendo un grandísimo fútbol de posesión, ¿no? Un fútbol de posesión, de pressing, de offside, un fútbol muy imponente en la época, quizá no con el nivel de futbolista, ¿no? Que tenía a lo mejor Brasil, pero que era en principio la favorita para ese duelo contra la España de Muñoz. España jugó aquel día con Zubizarreta en la portería, con Tomás, con Gallego, con Goicoechea y con Camacho. Tenía la banda izquierda entera para Julio Alberto. Para el centro del campo estaban Víctor Muñoz, Michel y Calderé, y con Butragueño y Julio Salinas arriba, ante una Dinamarca, Alberto, que tenía, lo hemos dicho, auténticos cracks en aquel equipo. El más conocido por la gente seguramente es Laudrup, pero un Morten Olsen que era una auténtica pasada de futbolista, un líbero del Anderlecht que jugaba a gran nivel, unas arrancadas aquel día brutales. Jesper Olsen, que estaba jugando entonces en el Manchester United, Lerby, el del Bayern de Múnich, y a ti te gustaba también bastante el Kjær Larsen, aquel delantero grandote, pero que tenía buena técnica también, que era un futbolista, era un goleador, pero más que solo un goleador, vaya. Sí, Kjær Larsen ya estaba en el calcio, había fichado por el Las Verona y bueno, había ganado el año anterior el Scudetto y era un jugador superior en la época porque era un jugador físicamente imponente, era muy potente, era rápido, era móvil, era muy vertical, muy directo siempre al gol. Y además era un jugador al que le gustaba también, bajaba a recibir y participar en el juego. No era el típico 9 de moverse en el área y esperar al remate, sino que también le gustaba participar en el juego. Y bueno, como dices, por detrás también estaba Laudrup, que vamos a hablar de él, ¿no? Mucho talento, mucha visión, último pase, elegancia, una técnica exquisita. Luego también por las bandas, por ejemplo, estaba Arnesen, que estuvo en el Valencia y en el Ajax, que era un jugador de calidad, un jugador rápido, bastante dinámico e inteligente, que no pudo jugar el partido contra España porque estaba sancionado y la verdad es que lo echaron de menos. Y luego, pues los has comentado, los Olsen, tanto Jesper como Morten. Estaba también Molby, que era un jugador del Liverpool, era un medio más trabajador, de bastante resistencia, con buen desplazamiento en largo y que luego cuando llegaban las mediaciones del área sacaba a relucir su disparo potente. Y Lerby, que también es una de mis jugadores fetiche porque era un jugador zurdo con una calidad
exquisita, era un organizador, era la persona que conectaba con Laudrup y con el Kjær Larsen y que hacía esa transición, digamos, entre el medio y el ataque que era fundamental para el equipo danés. A pesar del resultado puede parecer una gilipollez, dicho en plata, pero el primer tiempo que hace Jesper Olsen, más allá del error, que el error luego iremos que es gravísimo y que mete en el partido claramente a España, unas conducciones de Jesper Olsen en la primera parte impresionantes, de hecho es él el que marca desde el punto de penalti, el que era en ese momento el 1-0 para Dinamarca, y Laudrup, que está bastante bien marcado en la primera parte. Javi, hace una segunda parte, Michael Laudrup, algunas conducciones por dentro que empezaban a vaticinar a los que no le habían visto todavía y en el Mundial empezaban a descubrir futbolistas lo que haría un poquito más tarde en el Barcelona. Sí, Camacho siempre era el secante de las estrellas rivales, la había sido de Platinilla en la final famosa del 84, y en este caso fue de Laudrup. Pero si nos fijamos, no es un marcaje hombre a hombre tan férreo como en otras participaciones, ¿no? Así que Laudrup, en la segunda parte, sobre todo con Dinamarca ya volcada, se echa un poco el equipo, una suerte de echarse el equipo a la espalda, no tanto, porque todos participaron un poco. Por ejemplo, Morten Olsen, como tú dices, también es el que inicia toda la jugada, pero Laudrup se deshace un poco retrasándose de Camacho y hace sus virguerías, ¿no?, por zona central para intentar encontrar a Larsen arriba, ¿no? A mi juicio le faltaba, ¿no?, algún acompañante más por delante, porque era un genio de la asistencia, y quizá ese es un ligero debe que yo siempre le veo a esta selección danesa, de que a lo mejor solamente jugar con un punta y Laudrup, aunque Laudrup no hay que olvidar que no es un enganche al uso. Laudrup con Cruyff y con la Juve jugaba de delantero, incluso de delantero centro, pero yo creo que por sus características de asistencia quizá le hubiera venido alguien más adelantado de partida, no que después Jesper Olsen y Lerby llegaban por las bandas, pero de partida quizá le hubiera ayudado, ¿no?, a estas conducciones, esas salidas en corto, buscar un pase al hueco, ¿no? Alberto es un auténtico experto en el Real Madrid de aquella época. Para dibujárselo a la gente, ya vimos a Mitchell y Butragueño en muy buen nivel en el Mundial, según que en partidos evidentemente más uno o el otro, pero ¿en qué punto estaba la quinta de Del Buit en ese momento, Alberto? Bueno, la quinta estaba en un gran momento, hicieron un espléndido mundial ambos, como dices. Mitchell, la verdad que en muchos momentos fue el motor de España, en varios partidos, incluso en la primera parte contra Dinamarca, es de los jugadores españoles que mejor papel hace. Pero yo creo que, en mi opinión, su prime llegó un poquito después, ya cuando llega Ben Hacker al Real Madrid, a partir de la temporada 86-87, que por cierto, voy a contar una anécdota un poco rápida, porque hay una relación entre Piontek y Ben Hacker, y es que Piontek, el seleccionador danés, durante el Mundial hizo unas declaraciones diciendo que había rechazado una oferta del Real Madrid para entrenar al equipo blanco después del Mundial, y que la persona que recomendó a Ben Hacker al Real Madrid fue él. Buenísimo, o sea, yo no acepto, pero te recomiendo que fiches a Ben Hacker, brutal. Y luego también le recomendó al Madrid el fichaje de Poulsen, que fue una de las estrellas del Mundial de la Eurocopa del 92, que fue al Castilla directamente, y él también recomendó su fichaje por el equipo blanco. Bueno, y siguiendo con el tema de la quinta, Mitchell y Butragueño eran titulares ya en el Madrid. Ese año ganaron la Liga, que llevaba el Madrid 6 años sin ganarla, y además se revalidaron el título en la UEFA contra el Colonia. Y Mitchell, por ejemplo, era un jugador que no estaba tan en la banda, sino que jugaba mucho por dentro. Ayudaba en la organización bastante a Gallego. Era uno de los papeles que le reclamaba a Molowny, que era el entrenador entonces esa temporada en el Real Madrid. Y Butragueño media punteaba mucho. Estaba Hugo de delantero centro arriba, nato, y luego Valdano jugaba por la izquierda, aunque también ayudaba mucho al centro del campo. Y Butragueño lo que hacía era pisar el área, pero para llegar a gol. Media punteaba mucho, se movía mucho entre líneas. Y luego por el resto de la quinta pues estaba Sanchís, que era titular con Maceda en el Real Madrid y que podía haber ido al Mundial, pero que se lesionó, tuvo una lesión antes del Mundial, estuvo incluido en una lista previa de 29, pero la lesión no lo dejó ir al Mundial. Y luego los otros dos casos, Martín Vázquez, que dejaba sus gotas de clase y calidad saliendo desde el banquillo, pero no era un fijo aún en el equipo y aún estaba en la sub-21, no había sido todavía internacional absoluto. Y Pareza estaba en el Zaragoza y tampoco había sido internacional absoluto y solo había tenido minutos con la sub-21. Y en resumen, yo creo pues el prime llegó un poquito después, porque fue Ben Hacker el que les exprimió y sacó lo mejor de ellos. En el partido y durante todo el Mundial, de hecho, se ve esa conexión de Mitchell con Butragueño. Por cierto, yo recomiendo bastante, ahí en los inicios de Jorge Valdano
en la televisión, en un programa en televisión, está en YouTube. Yo desconozco sinceramente qué canal era, yo creo que no es Canal Plus por el tipo de formato, pero hay una explicación, es un vídeo de 20 minutos de Valdano, unos 20 minutos aproximadamente, de Valdano explicando cómo jugaba Emilio Butragueño. Me parece que es del 91 una cosa así, o del 92 igual. Explicando cómo juega Butragueño, las claves del fútbol de Butragueño, y en ese vídeo incide bastante Valdano en la conexión con Mitchell. La conexión con Mitchell de Butragueño, más allá de la generación, es que en el campo se entendían muy bien y es que no hacía falta, lo cuenta el propio Butragueño en ese reportaje. Dice que llevan tanto tiempo jugando juntos que no hace falta ni que levante del todo la cabeza uno para ver qué está haciendo el otro, que ya sabe dónde va a ir la pelota, ¿no? Y Mitchell durante ese Mundial, Javi, acaba siendo el lanzador de Butragueño en muchos momentos. O sea, Butragueño yendo al espacio, desmarcándose entre centrales, cayendo un poco a las bandas, aprovechaba unos balones al espacio de Mitchell, que era un lanzador impresionante, tenía una visión de juego portentosa y un toque de balón magnífico. Sí, de hecho, precisamente la variante de Mitchell de la banda derecha al centro sucede en la segunda parte contra Dinamarca, si os fijáis. Va al centro, ya juega como una suerte de enganche y Butragueño, que él mismo dijo que Muñoz le daba mucha libertad para hacer lo que quería, conecta más con Mitchell. Ahí se ven unas combinaciones, unos desmarques de ruptura, unas cruzadas entre uno y otro buenísimas, sobre todo en contragolpe, porque uno de los debe que tenía aquella España es que es una España dispuesta para el puro contragolpe, podemos decir. Entonces hay mucho campo que abarcar para futbolistas que tenían piernas, como Calderé, como Muñoz o como Mitchell, pero que quizá tuvieran también algún talento para intentar dominar. Pero cuando el balón se tiene, el balón va directamente a una banda, sea para Mitchell, sea un lateral, o sea hasta Julio Salinas o Butragueño, y no hay ninguna elaboración, ¿no? Pero cuando Mitchell entra, sí, ayudado, por supuesto, por los goles de España, el primero que le cede Jesper Olsen, sí, y el segundo de cabeza, sí. ayudado por esto, empieza a entonarse, ¿no? Y a jugar como quieren, ¿no? Y también con la entrada de Eloy arriba, que se mueve muy, muy bien en los espacios, más que Salinas, y entre los tres, Mitchell por dentro, Butragueño, esa grandísima conexión que has apuntado, y Eloy es como remontan, ¿no? Y se hacen con aquel partido hoy en día histórico. Es que, ahondando un poco en el partido de Butragueño, es tal cual, es lo que dice Javi. De hecho, en la retransmisión de televisión española, Alberto, es que me sabe mal porque desconozco quién es el comentarista, no sé quién es, no sé si vosotros o sea, está seguro José Ángel de la Casa, que es el narrador, y el que hace comentarista, yo lo siento, pero no reconozco la voz y no sé quién es, pero hay un momento, incluso Alberto, que dice que necesita hacer un gran partido Butragueño porque hay gente que empieza a pedir que Eloy sea titular y que Butragueño sea suplente, porque Eloy venía a hacer una segunda parte contra Argelia muy buena. No sé si es un poquito exagerado, evidentemente ahí entran filias y fobias de cada uno, eso es así, pero la primera parte de Butragueño es discreta porque el dominio en líneas generales es de Dinamarca. Y vamos a decir que se enciende de repente la llama con ese fallo de Jesper Olsen que acaba en ese primer gol de Butragueño, y a partir de ahí es que cada pelota que toca prácticamente es para o hacer daño o porque se va directamente a la cazuela, porque es que más allá de los goles es que acaba provocando un penalti que lanza Goicoechea y que marca también España. Así es. Yo creo que también, como ha dicho Javi, yo veo fundamental que fue la entrada de Eloy, porque Eloy era un jugador que aportó mucha velocidad y mucha movilidad y le abrió huecos por el carril central que el Buitre, con la suma de inteligencia que tenía, lo aprovechó para llegar mucho al área. Él en algunas declaraciones dijo que no entendía tampoco a la defensa danesa, que lo vio como una de las más vulgares que se había enfrentado en el Mundial, porque dijo que muchas veces que estaba uno para uno con un defensa o que incluso estaba solo, porque había muchos jugadores daneses por encima del balón, por delante del balón, intentando ya la remontada con el 2-1, y que se vio en muchas ocasiones solo. Y también fue clave, como digo, la aportación de Eloy, porque le dio mucho más espacio y también atrajo a más rivales, y él lo aprovechó para lo que dices, marcó en la segunda parte 2 goles y provocó 2 penaltis, porque yo el cuarto gol, el póker suyo, viene de un penalti que le hacen a él, que yo creo para mí es la jugada del partido, que se para en el área como él hacía, con los brazos caídos,
y está con Busk, con uno de los centrales daneses, le amaga que va hacia un lado y con la espuela le cambia de dirección en un movimiento que le hacía mucho Cruyff, y Busk pica, le derriba y así es como termina marcando el cuarto gol, que por cierto con ese tanto igualó hasta entonces un récord que solo tenían 5 jugadores que habían marcado también 4 goles en un mundial, que fueron Willy Moski en el año 38, Ademir en el 50, Coxis con Hungría en el 54, Fatén en el 58 y Eusebio en el 66. Y vamos, ya despejó cualquier duda que cualquier comentarista o cualquier analista pudiera tener, ya la despejó totalmente. Por completar un poco el análisis de aquel partido de la selección española, hemos destacado, Javi, el partido de Mitchell, de Butragueño, la importancia de la entrada de Eloy, habéis destacado ambos. A mí el partido de Gallego me parece también muy potente, ¿eh? Hay varias acciones de una solvencia sacando al equipo desde atrás, ya sean conducciones o con pases hacia adelante, muchísima jerarquía de un Gallego que evidentemente estaba instaladísimo ya como jugador de ya no solo de la selección, sino de la élite en Europa, vaya. Sí, se discutió mucho a Muñoz porque no llevó el libro de recambio para Maceda. Antes se llevaba mucho el libro defensivo y Gallego era más un libro de centro del campo, por delante de la defensa. Entonces tuvo que acudir a Gallego para ponerlo de primer hombre y, como tú bien dices, iniciaba el juego, tocaba y subía, que esto era una cosa muy propia de los libros de los años 80, sobre todo, que era un fútbol muy, muy fluido, ¿no? Y ahí se erige, ¿no?, en el jerarca de la iniciación de juego de la segunda parte, que ya sí era más un juego un poquito más elaborado, ¿no? Pero sin duda Gallego había dicho que él no le era extraña esa posición, aunque era un jugador bastante fino, no tenía nada que ver con Maceda, ¿no? Ya había jugado ahí en el Madrid e incluso en España antes, aunque no era su puesto, y finalmente esa pareja central con Goicoechea, otro grandísimo central marcador, y con Camacho, que era el hombre a hombre que ponía por la zona central también, fue una de las zonas más importantes para que España pues se llevase el partido, ¿no? Porque en realidad hubo ocasiones danesas que también Zubizarreta las desbarató, pero funcionó el equipo bastante bien. Para mí la zona más débil quizá fuera la zona de volantes, ¿no?, que no se le vio tanto, pero Gallego desde ahí atrás, aunque fuera un centrocampista de origen y en esencia, tú lo veías jugar y era elegantísimo, aunque fuera un centrocampista en esencia, como último hombre, el líbero corregidor y el líbero constructor, ¿no?, que se le decía en la época, hizo un grandísimo papel, ¿no?, en ausencia del lesionado Maceda, que no sé si lo hemos dicho, pero se lesionó, ya llegó lesionado, había jugado 5 o 6 partidos en la temporada y a raíz de ahí se tuvo que retirar. Más allá de un error en la primera parte de Zubizarreta en una entrega, saliendo desde atrás, es verdad que el partido de Zubi también es muy, muy solvente. Hace un partido al final en el que transmite mucha seguridad el portero español. Claro, son 4 goles, forzó 2 penaltis, uno de ellos lo transforma él mismo, fue una actuación directamente antológica, pero has estado repasando prensa de aquella época, Alberto, y bueno, claro, se desata la locura después con el buitre a la Moncloa y demás, toda la gente, y se ve reflejado en la prensa, pero leyendo, por ejemplo, también en el Marca hicieron una especie de cara a cara de estos que se lleva tanto ahora cuando hay clásicos y demás, en el que ponen a cada jugador de más o menos la misma posición frente a frente, y por ejemplo me llamó mucho la atención, no sé si lo tienes ahora adelante, si no lo leo yo, Alberto, lo que ponía de Butragueño. Sí, léelo porque estoy ahora mismo que no tengo la mano. Pone, no se está siquiera acercando a lo que de él se esperaba. Puede servirle la excusa de los marcajes que está sufriendo. Además, su sola presencia en el campo basta para que encima de él se sitúen 2 contrarios, con lo que sus compañeros pueden sacar provecho de ello. Hoy tiene su gran oportunidad. Hombre, pues a ver, la crítica era importante y lo clavaron. Le ponen el cara a cara con el Kjaer Larsen. En aquel partido le pasó la mano por la cara al menos Butragueño al futbolista del Verona, ¿eh? Así es, y bueno, la verdad que impactó en todo el planeta, porque no solo fue aquí en España, la prensa internacional le alabó por todos lados. Por ejemplo, yo he leído titulares de prensa en Italia que le llamaban mago, en Francia le llamaban genio, en Inglaterra le compararon incluso con Di Stéfano y dijeron que estuvo grandioso. Y bueno, Maradona también hizo unas declaraciones diciendo que había demostrado que era un número 1, y Maradona era Maradona, o sea, era un elogio importante. Y luego Marca, como dices, sacó un par de días después un reportaje con su madre, la perfumería que tenía familiar, y bueno, además de que ya le consideraron un mito, le apodaron el Pelé Rubio. La verdad que es una perla importante que dejaron ahí, aunque no ha tenido más recorrido, pero bueno, ahí quedó en la portada, ¿no? El Pelé Rubio. Nos pasó el pantallazo, Alberto, de esa portada del Pelé Rubio.
ya la publicaremos si podemos también en nuestras redes sociales. Se ve una foto en grande de la madre de Butragueño y pone: la madre de Emilio tuvo la corazonada, y pone luego en el encabezado dice: la madre de Emilio Butragueño tuvo frente al televisor la corazonada de que su hijo iba a marcar más goles después de ver cómo Emilio conseguía el primero frente a Dinamarca. Su emoción creció paralelamente a la goleada. No sabía si reír o llorar, pero fue el día más feliz de mi vida. Sensacional, la verdad, lo que es la prensa de la época, ese reportaje con la madre y el Pelé rubio, que nos hacía gracia recordarlo. Pues bueno, hemos hecho un repaso de lo que fue aquel día en el Estadio de la Corregidora en Querétaro, el gran día de Butragueño. Luego España sería eliminada contra la selección de Bélgica. Luego le preguntaremos a Eloy Olaya cómo fue esa eliminación y cómo fue el Mundial en general, y que nos cuente alguna anécdota. Pero Javi, más allá de el Mundial de España, de lo que hizo evidentemente la campeona Argentina, por quedarnos así con detalles al margen de lo más mainstream, ¿con qué te quedarías? ¿Qué destacas tú, Javi? Bueno, a mí me gustaría destacar cosas para bien y cosas para mal. Para mal, por ejemplo, sí, que nos anularon el gol de Mitchell en el partido contra Brasil, luego se demostró en un póster de interview que fue un auténtico golazo, ¿no? Que quizá no hubiera dado la victoria, una victoria de muchísimo prestigio, ¿no? Porque esta contra Dinamarca, por la goleada que fue y por el estado de Dinamarca, se consideró la más importante desde la victoria frente a Inglaterra en el Mundial de 1950. Pero si lo hubiéramos ganado a Brasil, ¿no?, en ese Mundial, quizá eso ya hubiera colmado las aspiraciones porque en la época sobre todo ganar a una selección potente te llevaba a los altares, aunque fuera un partido de primera fase de grupos, ¿no? Esa es la parte negativa. También podemos decir el ritmo, ¿no? Del ritmo, a lo mejor por la altitud de México, por el calor, los partidos eran a la hora de comer, sí, más o menos, al mediodía, y yo he leído declaraciones de Gordillo que era insoportable, ¿no? Y eso le afectaba mucho a España por el tema de que ellos jugaban mucho al pressing, ¿no? Después también en la parte positiva, bueno, positiva y negativa. En la negativa, algunas selecciones que fueron de excepción, como por ejemplo Portugal, Uruguay, que llegaba como campeona de América, Italia, Holanda se había quedado fuera, por ejemplo, también, que luego sería campeona de Europa. Y en la positiva, las otras selecciones como la Unión Soviética, que aquí ya con el futuro Balón de Oro Belanov, ¿no?, con Protasov, con el grandísimo equipo que llegaría a la final de la Eurocopa 88, y el gol de Negrete a Bulgaria, que si el de Maradona es el gol del siglo, se le llama, dicen que este de Negrete a Bulgaria, que es una tijereta desde fuera del área después de una combinación, es elegido por la FIFA como el gol más bello de los mundiales, ¿no?, según leí. Así que serían algunos detalles de aquel mundial a destacar, ¿no? Alberto, ¿se ha dejado algo, Javi, por rescatar? ¿Con qué te quedas tú también? Poco. Hablaría un poquito de Brasil, que tuvo bastantes críticas en su país, porque llamaron bastante defensivo a Tele Santana. Tenían más pegada que juego, se habían alejado un poco ya del juego bonito, y la verdad que tuvo bastantes críticas en Brasil, porque era un equipo que jugaba bastante pausado. Lo que pasa es que cuando llegaba a zonas peligrosas metían una marcha más con la calidad y la velocidad que tenían los Sócrates, Muleo, Careca, y así es como hacían daño a los equipos. Zico además estuvo renqueante todo el torneo, no estuvo al 100%, se perdió varios partidos, y también lo notó Brasil, y el único partido que tuvo bastante importancia fue contra Francia, y en este caso de que se dice que fallan los penaltis los jugadores más importantes, falló durante el tiempo reglamentario un gol que luego a la postre fue clave para perder la tanda de penaltis. Y por último también quería destacar a Marruecos, porque se habla mucho del mérito de Camerún en el 90, y con razón, pero el primer conjunto africano en superar una fase de grupos en un mundial fue Marruecos, y además lo hizo en un grupo en el llamado de la muerte, con Portugal, Inglaterra y Polonia, ganando a Portugal, empatando con los ingleses y con los polacos. La verdad que es un equipo que se adaptó muy bien al calor, y que algunos jugadores se ganaron contratos importantes, porque por ejemplo Zaki Badou, que era el portero, lo fichó el Mallorca después del mundial, y otro jugador, Timumi, también después del mundial fichó por el Real Murcia. Pues hemos hecho repaso lo que fue el Mundial 86, a esa noche en Querétaro, la campeona argentina, y nos queda tan solo charlar con un protagonista. Ha sido un placer, Alberto. Esperamos escucharte más veces aquí en Play Fútbol. Hasta la próxima. Un abrazo. Encantado. Muchas gracias. Lo mismo, Javi. La semana que viene más. Un abrazo, Bruno. Pues lo dicho, vamos a saludar a Eloy Olaya, uno de los protagonistas de aquel Mundial con la selección española, uno de los goleadores de España en aquel Mundial. Le marcó a Argelia. Eloy, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos reviviendo, rememorando fútbol de antaño, del de hace ya bastantes años. Tuviste la suerte de participar en aquel mundial, de además hacerlo marcando. Bueno, supongo que sería un mundial muy especial para ti, porque además es que es un mundial que por varias razones, Maradona, muchísimas otras historias, está un poco en la memoria de todos, de todo el mundo que le guste el fútbol, vaya. Sí, la verdad es que sí, fue un momento yo creo que de cambio en la selección, ¿no? De muchas decepciones en anteriores competiciones. Bueno, se había conseguido llegar a la final en la Eurocopa del 84, allí en Francia, ¿no? Con aquel partido que se perdió frente a Francia en la final, pero se recuperaba un poco esa ilusión, ¿no? De la gente, ¿no? La Furia Roja, ¿no? Que se llamó en aquel Mundial del 86. Y en lo personal, pues imagínatelo, ¿no? Pues 21 años, futbolistas del Sporting, equipo modesto, bueno, pues estar entre los 22, ya que ya eran 22 los que iban, estar entre los 22 mejores futbolistas de España para estar en un mundial y representar a España con la camiseta nacional, pues tremendo, ¿no? Uno cuando me llaman y estás en esa lista, piensas, bueno, dices, si tengo la fortuna de jugar, y lo que dices, Bruno, pues mira, no solo tuve la fortuna de jugar, sino que participar, marcar un gol y todo lo que nos pasó como equipo, que creo que fue lo fundamental, y por eso llegamos donde llegamos, de la manera que llegamos, porque éramos un equipo y un grupo sensacional. Eloy, era un momento en el que se jugaba bastante más con un 11 titular y Sí. Bueno, iban entrando algunos cambios, ¿no? Ahora está de moda lo de las rotaciones y demás. Me fijaba, quería recordarlo con datos y no solo de memoria, el cambio del equipo que jugó la final de la Eurocopa 84 al que venía siendo más o menos titular en el Mundial 86. Claro, es que era un equipo que había llegado a una final, que había perdido por una acción desafortunada, vamos a decir, de Arconada, y de aquel equipo pocos titulares repitieron. Me salen 4 y no mucho más. Gallego, Camacho, Julio Alberto en algún partido fue titular en el Mundial, Víctor y poca cosa más, ¿eh? Bueno, y Maceda, lo que pasa es que Maceda solo estuvo en el primer partido, ¿no? Frente a Brasil, y Goico, Víctor. Bueno, sí es verdad, es eso. Yo creo que por eso se hizo un grupo tan bueno, ¿no? Y con una unión. O sea, me recordó en mi época cuando empezaba allá por el 82, 83, que subía el primer equipo de Sporting, y esa mezcla de la veteranía, los jugadores veteranos que habían estado a las puertas de conseguir algo importante con aquella final de la Eurocopa de Francia en el 84, y esas ganas que ellos tenían con las ganas, el entusiasmo, la ilusión que traíamos todos los jóvenes, ¿no? Que veníamos detrás, ¿no? Pues los Tomás Riñones, Michel, Butragueño, Calderé, bueno, yo, Juan Carlos Ablanedo, bueno, pues todos estos jóvenes que queríamos, bueno, pues conseguir algo importante, ¿no? Y por eso es lo que te decía antes, de que para convivir como convivimos, que fueron casi 30 y tantos días de concentración desde el principio hasta donde llegamos a los cuartos de final, pues la unión, y con toda la problemática que hubo allí por la organización y por, bueno, un poco, no son como las cosas como son ahora, que me imagino que ahora irá todo súper estructurado y súper controlado y todo será maravilloso. Tuvimos muchas experiencias, muchas vivencias que tuvimos que superar como grupo, todas las adversidades, vamos a llamarlos así, que no eran futbolísticas, y las tuvimos que con la unión, y yo creo que eso nos hizo ser más fuertes de cara a los partidos, porque los partidos eran muy duros, el calor, la altura, el terreno de juego, y tenías que ser muy solidario en el terreno de juego para salir adelante y sacarlos adelante, y yo creo que todo lo que pasamos fuera en todo lo que es concentración y todo lo que fue la organización de México, pues nos hizo estar más unidos para sacar los partidos adelante como grupo y como equipo.
Ya que te imagino por el tono de voz que utilizas una sonrisa cuando hablas de la organización, ¿alguna anécdota, Eloy, alguna que se pueda contar, alguna anécdota para dibujarle a la gente lo que tuvisteis que pasar durante esos días en México? Sí, bueno, pasamos mucho desde la organización, desde el comienzo donde estuvimos concentrados, que la verdad es que era un sitio, bueno, pues muy triste, nada, no había absolutamente nada, no teníamos ni tan siquiera televisión, y en el cual estuvimos los 10 primeros días, no teníamos televisión ni en la habitación. Y luego para hablar con España, de aquella no había móviles. Ahora, claro, se lo dices a la gente con el tema de móviles, internet, el Facebook, el Twitter y todo, y dice, bueno, esto es de la edad de los picapiedras, ¿no? Pero no había móviles, no teníamos móviles, y para llamar a España, que con la diferencia horaria lo teníamos que hacer al mediodía, hora de allí, para que fuese aquí a la noche, pues con solo 2 líneas que había, pues imagínate, ¿no? Todos los que estábamos allí concentrados, los 22 futbolistas, más todo el cuerpo técnico y masajistas y upilleros y demás, pues claro, tardabas un mundo, ¿no? Para que te pasasen las llamadas, ¿no? Porque era solo con 2 líneas y tenías que esperar a que quedase una línea libre para que cuando acabase uno poder volver a hablar con España. Y luego, bueno, pues eso, ¿no? Que esas anécdotas de estar esperando horas, porque horas había que esperar para poder hablar con España. Y luego, sobre todo, bueno, la más creo que fue la de después del partido frente a Argelia, que ganamos 3-0, que nos tocaba jugar en Querétaro. Bueno, pues nos fuimos nada más a acabar el partido, el avión salió tarde, nos fuimos a un hotel de mala muerte, bueno, un hotel increíble, ¿no? Bueno, pues con decir que solo había cucarachas hasta por la habitación, pues ya te lo puedes imaginar, al cual llegamos muy tarde y después de estar ya todos en el hotel y la mitad de ellos al ver las habitaciones, pues dijimos que allí no nos quedábamos, nos marchamos al autobús y después a las 2 o las 3 de la mañana fue cuando fuimos como último recurso al hotel donde estaba Dinamarca, que jugaba al día siguiente su partido frente a Alemania, ¿no? Pensando de que el que perdía se tenía que ir de Querétaro, lo cual no fue así porque Dinamarca ganó, perdió a Alemania y Alemania dijo que no se iba de su hotel. O sea, pensando de que el que perdía, pues nosotros iríamos al hotel donde estaba. Alemania no quiso ir y al final nos tuvimos que quedar allí en aquel partido frente a Dinamarca, que a partir de ese momento yo creo que fue cuando empezamos a ganar aquel partido de Querétaro, ¿no? Porque nosotros éramos como éramos, con Camacho a la cabeza, sin lugar a dudas, con eso está dicho todo. Y bueno, fue la verdad que una odisea todo aquel viaje después de aquel partido de Argelia para llegar a Querétaro y verles jugar aquel partido, y luego la concentración con ellos en el mismo hotel con Dinamarca, antes de que se hace extrañísimo. Eso es inviable, impensable que ahora pudiese ocurrir. Imagínate un partido de octavos de final, claro, y que las 2 selecciones que van a jugar están en el mismo hotel. Pues eso, vamos, es algo que no le entra en cabeza humana, ¿no? El que pase ahora, o sea, pues aquello pasó en México 86 y allí estábamos las 2 selecciones en el mismo hotel de concentración. En lo futbolístico, tirabais bastante de jugar 4-4-2 con un delantero más referencia, otro con más movilidad. Tú entras en el tercer partido contra Argelia y firmas una segunda parte buenísima, marcas un gol, Calderé marca 2 y estáis bastante bien en esa segunda parte. Incluso en ese momento se llega a pedir que que seas titular, porque entras por Butragueño y la verdad es que jugaste a muy buen nivel. Supongo que sería de los momentos más especiales que has vivido, marcar en un mundial, que siendo tan joven se pida tu titularidad. Bueno, fue supongo que la leche para ti, dicho en plata, vaya. Sí, exacto. No es lo que te decía, ¿no? Yo creo que un chaval de 21 años de Gijón, saliendo del Sporting, donde jugaba, equipo modesto, que había hecho una grandísima campaña y bueno, y ahí estamos destacando. Y eso, y pensar que, bueno, pues te llegan nada más en la segunda parte por el decir que Miguel Muñoz te dice que vas a jugar, vas a participar. Íbamos ganando 1-0, creo que habían marcado Calderé ya en la primera parte y el Buitre sí, por una entrada de un jugador argelino, el central, pues acaba no saliendo en la segunda parte y bueno, y ahí pues debut, y luego encima de debutar pues en esos segundos 45 minutos, pues esa fortuna, ¿no? De
el segundo gol que consigue Calderé, bueno, pues en una jugada a la contra donde llegamos 2 contra 1, él y yo contra el portero y le doy el pase para que marque y en la siguiente al poco ya un pase de Gallego sensacional al segundo palo, conseguir un gol. Pues esos son momentos que quedan inolvidables, ¿no? Imborrables de un futbolista y que quedan para toda la vida esos recuerdos. La verdad que fue un grandísimo recuerdo aquel partido frente a Argelia, que ganamos 3-0 y debutar en un mundial y jugar en un mundial y conseguir un gol, sin lugar a dudas. En la segunda parte del partido de octavos, ese partidazo en Querétaro, entraste y también con esa movilidad, esa delantera tan móvil, tú y Butragueño pusisteis en muchos problemas a la defensa de Dinamarca, les acabáis metiendo 5 a un pedazo, lo estamos recordando ahora, un pedazo de selección, no será Laudrup, tenía un equipo con los Olsen y compañía, Dinamarca en los 80 era un equipazo tremendo. El mejor, yo creo que era el mejor del mundial, ¿no? Luego al final fue Maradona y Argentina quien quedó campeona por Maradona y evidentemente los que tenía a su alrededor, como Valdano, Gurruchaga y demás, pero el mejor como equipo de calidad técnica y de juego vertical, velocidad y en las circunstancias que era jugar en México era sin lugar a dudas Dinamarca, sin lugar a dudas. La clave, yo creo que la clave está en los últimos minutos de la primera parte, donde ellos iban ganando 1-0 y tuvieron la posibilidad de marcar el segundo, no lo hicieron, y aquel error del jugador de Jesper Olsen. Jesper Olsen, sí, era él, sí. Exacto, que intenta dársela, creo que al portero, a cedérsela y se equivoca y aparece el buitre allí sensacional, oportunista, como era, sin lugar a dudas, y consigue el empate. Yo creo que ahí eso fue un mazazo para ellos, sabiendo cómo jugábamos nosotros, ¿no? Con nuestros marcajes al hombre, pues Camacho con Erkaer Larsen, Goicoechea también marcando, haciendo marcas también fija, bueno, Tomás también marcando individualmente. Defensivamente éramos un equipo muy, muy agresivo, muy duro y muy consistente defensivamente. Y luego, pues eso, teníamos la velocidad que la supimos aprovechar. Luego también la segunda parte, nada más empezar, a los 5 minutos creo que fue, ponerte por delante, a nosotros nos dio muchísima moral y mucha confianza y ellos ahí, bueno, pues asumieron los riesgos y ahí con la velocidad que teníamos arriba y pues la verdad es que nos salió un partido redondo. Pero yo sigo diciendo que la clave fue el gol del buitre en los últimos minutos de la primera parte, que ellos se fueron al descanso con el resultado de 1-1 y en su mente sabían que habían hecho un partido para ir ganando 2-0 o 3-0 fácil, pero el fútbol es así y cuando no aprovechas tus oportunidades, cometes el error y el rival la aprovecha, pues cambia la dinámica de los partidos y creo que aquello fue lo que cambió el partido para aquella segunda parte. Claro, es que luego os toca la Bélgica de Schifo y compañía, otro equipazo que ya había hecho, por ejemplo, una Eurocopa 80 buenísima. En los 80 es que era un pedazo de equipo. Los clubes, de hecho, de Bélgica llegando a finales europeas en aquellos años. El propio Olsen jugaba en el Anderlecht y llega ese momento del penalti. No sé cuánto tiempo tardaste en borrar, porque fue el único penalti fallado, que es una cosa súper poco usual en una tanda de penaltis en la que hay tantos nervios, hay tanto en juego. La verdad es que hubo un poco de mala suerte ahí, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que había habido tandas de penaltis en esa misma eliminatoria o la anterior y se habían fallado pues por parte de un equipo 2 y por parte de otro 1 o 2 también y bueno, fue la tanda de penaltis la única que nosotros de los 5 marcamos 4 y ellos marcaron los 5, porque al final tuvieron que marcar los 5 para ganar, ¿no? Bueno, la verdad que el tiempo, lo que son las cosas, siendo profesional del fútbol, y fíjate que con 21 años y me retiré con 34 años, no volví a ver el partido, no lo volví a ver hasta después, pasado varios años, y que nos reunieron cuando un mundial de los últimos de ahora y que hicieron pues eso, recordando aquellos partidos de aquellos mundiales y a nosotros nos tocaba el del año 86, coincidí con Juan Señor, con Víctor y con Poli Rincón
yo no lo había visto entero, la verdad. Había visto imágenes, pero no lo había visto entero y algunos de ellos tampoco lo habían. Nos comentamos, fue la anécdota de que comentamos que ninguno. Y la verdad que viéndolo fríamente después, la verdad es que jugamos bien. No teníamos la percepción ninguno de que hubiese sido un buen partido, que había estado muy, muy equilibrado, pero luego viéndolo como lo vimos, la verdad que la primera parte sí, donde ellos se ponen 0-1 y ahí sí que estuvo el partido muy trabado y muy equilibrado, pero en la segunda parte, incluso en la prórroga, que habíamos jugado bien y habíamos tenido nuestras oportunidades y que, bueno, que en el tiempo reglamentario más el añadido de la prórroga no conseguimos y llegamos pues a la tanda de penaltis donde, bueno, pues ahí se dio la circunstancia esa que comentábamos al principio, Bruno, de que nosotros, bueno, pues metimos 4 penaltis, yo fallo uno de ellos y ellos marcan los 5, que era algo, pues, lo que tú dices, ¿no? Por la tensión, por los nervios, por el cansancio, que estaba muchísimo, pues no es normal, pero ellos la verdad que ejecutaron 5 penaltis perfectos y nosotros, pues, de 5 penaltis, uno no fue perfecto, que lo paró el portero, Jean-Marie Paf, y nos quedamos fuera de aquellas hipotéticas semifinal frente a Argentina, que yo creo que estaba asustada de que España se enfrentase contra ellos en semifinales, sin lugar a dudas, porque sabía que éramos un equipo muy difícil de ganar. Eloy, ha sido un placer charlar contigo. Sabemos que estás ahí sufriendo con tu Sporting, en tareas de comentarista y en la radio en el Principado. Así que nada, te agradecemos que hayas estado en el programa rememorando México 86 y te enviamos un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Ahora sí, nos vamos. Nosotros nos vamos yendo. Antes, como siempre, os ponemos un audio interesante, en este caso evidentemente relacionado con ese Mundial 86. Hablábamos al principio de Bilardo y volvemos al inicio del programa. Creo que es muy interesante escuchar a Ruggeri hablando de cómo Bilardo les empezó a ayudar o a intentar hacer ver cosas a través del vídeo. Cómo mejoró la percepción táctica de sus futbolistas a través del visionado de fútbol, propiamente. Es muy interesante escuchar al Cabezón. Veníamos de las 8 de la mañana y terminábamos viendo video a la tardecita noche, pero te ponía partidos de África, partidos de Asia, y que por ahí había un error en el partido y había que encontrarlo. Entonces, los defensores hablábamos, los defensores miremos atrás, sí, porque por ahí había cerrado uno mal y te comías todo el partido porque no encontrábamos el error. No encontraban el error y acaban viendo a las 8 de la tarde un partido entero de África, fútbol asiático, en definitiva, que utilizaba ya todo el tema del vídeo, el bueno de Bilardo. Nosotros nos vamos, volveremos la semana que viene con doble episodio como siempre. Lunes, a eso de las 10 de la mañana, disponible el episodio con lo mejor de lo que haya pasado el fin de semana y la mejor previa de una semana ya importante en la Champions. Y el viernes con el episodio de Italia 90. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Ser Podcast, también en la plataforma de audio que más os guste. Estamos en Amazon Audio, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox, en YouTube podéis elegir, y si nos dais cariño, pues para nosotros mejor que mejor, ya lo sabéis. Si os suscribís al programa, si le dais like a los episodios, todo ese tipo de cosas que hacen que notemos vuestro calor, pues para nosotros mejor que mejor. Ahora sí, nos vamos hasta el lunes. Sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.